Muy bien, muy buenas tardes. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar inicio, esta es clase inicial, a su diplomado en Derecho Procesal Electoral. Y les digo que con mucho afecto, porque aunque no tengo el gusto, el privilegio de conocerles personalmente, sin embargo, yo parto de la base que todas las personas cuantas vivimos en este enorme país, pues somos como una gran familia, porque independientemente de nuestras edades, circunstancias personales, lecturas, profesiones, eh, tendencias políticas o ideológicas, pues estoy seguro que coincidimos en algunos puntos esenciales. Por ejemplo, todos estamos interesados en fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país, instituciones que nos han costado muchísimo para alcanzarlas y que viene una generación tras otra desde que comenzó nuestra historia independiente para formar estas instituciones. Creo que todos queremos que esas instituciones que ahora tenemos, eh, pues se hagan más sólidas, más eficientes, más abarcadoras de la ciudadanía. Creo que en eso coincidimos. Y también coincidimos seguramente en que, sin excepción, deseamos mejores estándares de vida, una vida digna para toda la población, sin que haya excepción ninguna por ninguna causa. Creo que en eso también coincidimos, por eso los veo como una gran familia, como cuando te reúnes con familiares que hace mucho que no ves y que cuando tienes la fortuna de encontrártelos, pues sientes esa empatía, esa simpatía que nos une de toda una vida. Por eso los saludo con mucho afecto, pero también con mucha admiración, porque estoy cierto que cada una de las personas que me están haciendo favor de escuchar en este momento son personas profesionales, son personas con muchas actividades, una agenda muy completa que requiere tu atención todo el día. Y aún así te das el tiempo, como en este caso, de tomar un diplomado. Esto implica pues un uso racional del tiempo y una autodisciplina que ojalá tuviéramos todos. Por eso mi admiración. Entonces no es simplemente cortesía decirles a ustedes que los saludo o las saludo con mucho afecto y admiración. Quiero también aprovechar esta magnífica tribuna de la Escuela Judicial Electoral para dar las más cumplidas gracias y en forma pública a las señoras y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal y a la doctora Gabriela Rubalcaba y a su equipo de colaboración, tanto administrativa como académica y técnica, que hacen posible que yo me dirija a ustedes, que han tenido la confianza de darme este tema para desarrollarlo ante ustedes. Pues mi muy cumplidas gracias a todas y todos. También quiero hacerles una observación. A lo largo de la explicación, habrá situaciones que te causen duda o que quieras hacer un comentario, porque ustedes tienen lecturas, experiencias, algunos de ustedes trabajan incluso en órganos de materia electoral o en partidos políticos, qué sé yo. Entonces, quizás quieras intervenir para dar algún punto de vista o francamente, exponer una duda. En ese caso, yo ruego que trates de interrumpirme, no lo tomo a mal, estamos entre amigos, porque a lo mejor no me doy cuenta que has encendido tu mano electrónica, me distraigo, no lo veo, y entonces, al momento que tú quieras hablar, yo te doy la palabra. Por ejemplo, parece que ahorita alguien quiere hablar. A ver, escuchémoslo.
vea su micrófono nada más para ver si lo podemos escuchar. No, bueno. Entonces, desde luego al final haremos una parte de preguntas y respuestas, como se acostumbra, pero no te esperes a eso. Si tienes una duda o un comentario, interrúmpelo y eso no es descortesía ni una irrupción que nos moleste, ni mucho menos. Te doy la palabra y te escuchamos. Bueno, pues el tema este que inicia su diplomado de Derecho Procesal Electoral se refiere a el derecho procesal electoral, su definición y alcance, y también, claro, la acción procesal electoral. Entonces son dos grandes temas. Queremos definir qué es el derecho procesal electoral y por otro lado queremos entender qué es la acción procesal electoral. Esa es la preocupación de este primer tema de su diplomado. Entonces, miren, pues ante esta circunstancia, déjenme ver, nada más que aquí ya tenemos problema. Vamos a ver si ya se puede. No, no se puede variar. Está trabada. Permítanme un segundo para hablar con las personas de tecnología que vengan aquí a ver si nos pueden destrabar, porque no nos deja circular la presentación. Permítanme un segundo. Sí, porque no puedo mover la presentación. Mire, ingeniero, tenemos este problema. Ya ve que cuando usted se fue, sí se movía, pero ahora no se mueve. Permítame. Ujú. Listo. Ajá, a ver. Ya. Vamos a ver si hacemos. Sí, perfecto, ingeniero. Bueno, pues disculpen este momento, pero gracias al conocimiento del señor ingeniero ya pudimos salvarlo. Mira, primero una nota previa, que es de justicia y es de derecho. Esta presentación que ustedes van a observar es en gran medida elaborada con materiales que proporcionó el doctor Flavio Galván Rivera. El doctor Flavio Galván Rivera es hoy por hoy un gran jurista, un gran especialista en diversas materias, sobre todo en derecho electoral. Ha sido magistrado y presidente de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es profesor también universitario. Entonces es una persona muy calificada y muy conocida tanto en el ámbito nacional como internacional. Entonces, en debida justicia, debemos dar el crédito que le corresponde. Muchos de estos materiales son de él y los estamos utilizando, claro, con su venia. Bueno, ojalá que ustedes hayan tenido anteriormente la oportunidad de haberlo escuchado en alguna clase, en alguna conferencia, pero si no, vean que hay algo pues escúchenlo porque vale la pena, es una persona muy conocedora. Entonces, esto por lo que toca al doctor don Flavio Galván Rivera. Ahora bien, vamos a ver el objetivo general de este primer tema, de esta primera unidad. Porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces vamos a ver nosotros qué nos proponemos entre la clase que se está desarrollando en este momento y la de mañana a la misma hora, porque son dos clases para la misma temática. Dice aquí en el objetivo general que al concluir el estudio de esta unidad del diplomado en Derecho Procesal Electoral, las personas participantes, o sea, ustedes, conocerán una definición razonada de derecho procesal electoral y su respectiva acción jurisdiccional, distinguiendo a esta, o sea, la acción jurisdiccional de la acción procesal general y de la acción constitucional en sentido estricto. A ver, vamos a ver porque ya es mucha palabra.
Lo que queremos es que cuando terminemos de dar este tema mañana, ustedes tengan una definición de derecho procesal electoral. Tú recordarás desde tus años de estudiante en primaria, secundaria, preparatoria y claro, en tu carrera, que cuando empezaban las clases, cada profesor, cada profesora procuraba dar una definición de su materia. La maestra de biología llegaba y te decía, bueno, ¿qué entiendes por biología? Pero lo mismo hacía el profesor de geografía o la maestra de literatura, etcétera. Dar una definición de su materia para que, pues, todos los alumnos y alumnas estuviéramos en el contexto del ámbito donde se iba a desarrollar su asignatura. Entonces, es lo obvio, a dar una definición. Y esto no es excepción ahora en tu diplomado. Queremos tener un concepto de derecho procesal electoral, pero no un concepto, digamos, memorístico, académico, porque lo dice X o lo ha dicho y son personas valiosas, son tratadistas de mucha fama, y que están diciendo bien sus definiciones, obviamente. Lo que queremos es una definición razonada. Es decir, que después de varios razonamientos lleguemos a ella y entonces la hagamos nuestra. Inclusive podamos repetirla, plasmarla en un documento con nuestras propias palabras, pero con la convicción de que es correcta, ¿sí? O sea, por eso dice aquí una definición razonada. Porque lo de menos sería decir, mira, está la definición de A, de B, de C, de T, y esas son las definiciones. Y no las aprendemos así porque la dijo la doctora fulanita o el doctor menganito. No, tenemos que razonar esa definición. Pero una vez que tengamos esa definición, lo que queremos es ver qué importancia tiene el derecho procesal electoral. Es decir, actualmente qué papel juega en la vida política, en la vida jurídica, en la vida social, en la vida cultural de los pueblos. Es decir, ¿tiene trascendencia o no el derecho procesal electoral y por qué? Bueno, y una vez que logremos eso, vamos también a buscar otro tema, la acción procesal electoral. De entrada, todavía sin desarrollar la materia, te digo que la acción, y esto lo van a entender quienes son abogados en esta audiencia, yo sé que algunos no lo son, pero sobre todo los que son abogados, abogadas, me van a entender muy bien. La acción la estoy entendiendo aquí, en lo que estoy frente a ustedes en este momento, como el primer acto que se desarrolla ante la autoridad judicial para iniciar un litigio. Es decir, cuando yo llego con mi escrito de demanda, ¿sí? En ese momento el órgano de justicia se entera de mi problema, porque el juez está en su oficina, no sabe nada de mi vida, ni siquiera sabe que existo, y soy yo el que primero llega con él y le dice, fíjate que me hicieron, fíjate que me agredieron mis derechos, fíjate que no me paga lo que me debe, en fin, dependiendo del proceso en el que nos encontremos, laboral, civil, mercantil, fiscal, lo que sea. Yo llego a quejarme, a dolerme, y entonces el órgano de justicia se entera. Y a raíz de eso comienza a desarrollarse toda la maquinaria del proceso. Entonces la acción es como la llave de tu auto. En el momento que das la vuelta en el dispositivo, empieza la combustión de tu motor y todo aquello, ya puedes mover el carro. Es el primer acto para que tu carro se desplace. Bueno, pues aquí también llegó con el juez, con mi acción, que se materializa en un documento que le llamamos demanda o escrito de demanda, y a partir de ello se echa a andar la justicia. Bueno, pues esto sucede en derecho procesal electoral. Y claro, no faltará quien diga, pero ¿cómo distingue usted la acción procesal electoral de, por ejemplo, la acción laboral o la acción mercantil o fiscal o agraria? Bueno, vamos a ver qué características tiene específicamente esa acción. E incluso de otras, como la acción constitucional en sentido estricto.
Por ejemplo, como cuando yo pido amparo. Bueno, ¿en qué se va a distinguir esa petición de un amparo respecto de una acción procesal electoral? Esa es la temática, eso es lo que queremos desarrollar. Y lo vamos a lograr entre la sesión de hoy y la sesión de mañana. Bien, a raíz de esos objetivos que les he planteado, el temario que tenemos que desarrollar pues es congruente, obviamente. Primero una introducción para que empecemos a hablar un lenguaje común, para que empecemos a ubicarnos en dónde nos vamos a desarrollar. Una vez que se pase esa introducción, ya entrando a la temática, daremos la definición y alcances del derecho procesal electoral. Ahí es donde vamos a hacer ese razonamiento de una definición a la que arribemos desarrollando un ejercicio mental, ¿sí? Un ejercicio mental que nos va a llevar a la definición. Y entonces esa definición tendrá sentido. Y vamos a dar la definición y los alcances, qué importancia tiene este derecho procesal electoral. Ahora, su naturaleza jurídica del derecho procesal electoral, qué características lo distinguen de otros tipos de proceso. En el punto 3 veremos la diferencia entre proceso, procedimiento, litigio y juicio. Las personas que no son abogadas, aunque tengan una ilustración universitaria, pueden ser, no sé, sociólogos, pueden ser economistas, pueden ser químicos farmacéuticos, bueno, pero si no tienen formación jurídica, pues a veces los utilizan como sinónimos: proceso, litigio, juicio y procedimiento. Incluso puedes tal vez en algún diccionario encontrar como sinónimos estas palabras, pero no lo son. Entonces queremos ver la diferencia entre proceso, procedimiento, litigio y juicio. Una vez que pasemos esto, ya estamos en condiciones de ver eso, la acción procesal electoral, cuál es su naturaleza jurídica, cómo se distingue de otras acciones que no son de naturaleza procesal electoral. Y vamos también a hablar de la acción constitucional, que se refiere a otras cosas, por ejemplo, al juicio de amparo. Se refiere, por ejemplo, a la acción de inconstitucionalidad que conoce y resuelve como atribución exclusiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, queremos que no nos confundamos entre la acción procesal electoral y otras acciones. Y bueno, la diferencia entre acción procesal electoral y acción constitucional. Y al final sacaremos nuestras conclusiones de todo lo que hubiéramos desarrollado. Esas conclusiones son muy subjetivas, son las mías. A lo mejor coincides con ellas, con casi todas ellas o con ninguna de ellas. Finalmente, cada quien va a recibir la información y de acuerdo a sus conocimientos, a sus intereses, a su forma de pensar, a sus experiencias, pues formará sus propias conclusiones. Muy bien, este es el temario a desahogar. Ahora, pues empecemos con la introducción. Mira, al iniciar el estudio de cualquier asignatura, en el campo del saber que se trata es conveniente tener clara una definición razonada de ella, porque esto permite fijar con precisión el campo en que se desarrolla y la utilidad que puede aportar al conocimiento. Era lo que les decía, prácticamente todos los maestros de cualquier nivel que tengan una asignatura a su cargo, pues pretenden dar una definición, pero no nada más por un rito, por una solemnidad, por una tradición, sino que precisamente ahí es donde nos van a ubicar, a poner las fronteras en donde va a desarrollarse su conocimiento. De lo contrario, caeríamos tal vez en divagaciones y perderíamos mucho tiempo en divagaciones que a lo mejor son interesantes, son aportativas, pero nos distrae de nuestra temática. Por eso nos dicen, mira, mi materia se dedica a esto, ¿sí? Claro que en torno a esto puedes hacer muchas consideraciones, pero ya estás invadiendo materias que no son mías. Así, yo doy, por ejemplo, un tema jurídico
Y tal vez un sociólogo me diga, pero mire usted, si lo enfoca desde el punto de vista de la sociología, habría que hacer estas consideraciones. Pues sí, pero ya estamos en otra ciencia. Por eso es muy importante que yo te diga exactamente cuál es mi ámbito, que te diga como esta aula, que ustedes no están viendo más que en forma parcial en la pantalla, pues tiene paredes, tiene límites, ¿sí? Entonces yo me voy a mover dentro de esta aula. Desde luego en la Escuela Judicial Electoral hay muchas aulas, unas más chiquitas, otras más grandes, pero esta es mi aula. Y entonces el espacio que yo puedo ocupar o donde yo me puedo mover es este. Por eso le pongo límites. Es imposible encontrar un conocimiento aislado, ¿sí? Todo está concadenado. Y alguien diría, bueno, mire, en economía esto también tiene importancia, y en política ya ni se diga, no sé si claro, y en la ética, pero yo no voy a invadir todos esos campos, ¿sí? Mi materia es esta. ¿Que tiene vinculaciones? Claro, muchas, pero por eso yo te estoy dando una definición para que no nos divaguemos en consideraciones, repito, que pueden ser muy importantes, pero que pues ya me sacan de mi contexto. Ahora bien, la lógica tú sabes que es una disciplina de la filosofía y que es la ciencia que estudia las reglas del pensamiento coherente, del pensamiento convincente, ¿sí? Fundamentado. Por eso cuando algo es evidente, a veces por error decimos es lógico, porque es tan evidente que todo el mundo entiende que tiene fundamento. Entonces decimos, eso que estás diciendo es lógico. Sí, no es tanto que sea lógico, es evidente en el caso que estoy poniendo ejemplo. Pero la lógica es la disciplina filosófica que nos enseña a razonar con coherencia. Es el mundo del silogismo, es el mundo de la ley de la no contradicción, etcétera. ¿Sí? Ante esa situación, el padre de la lógica, por cierto, fue Aristóteles, aquel sabio de los tiempos antes de Cristo en Grecia. A él se le llama padre de la lógica porque fue quien por primera vez incursionó en esos caminos. Y mucho de lo que él dijo en su tiempo es vigente hoy. Por ejemplo, Aristóteles decía, para definir lo que quieras, hay que dar dos elementos. El género próximo y la diferencia específica. Eso te lo dijeron en la preparatoria. Claro, tus años de preparatoria quizás quedaron atrás. Te han pasado tantas cosas desde que estabas estudiando tu prepa o la correspondiente escuela, bachillerato, que pues ya no te acuerdas muy bien, pero eso te dijeron tus profesores y profesoras de lógica. Para definir lo que sea, igual que dijo Aristóteles, es ahora género próximo y diferencia específica. El género próximo es la parte de la universalidad a la que corresponde o donde está ubicado lo que tú quieres definir. La universalidad es el todo. Yo estoy ahorita frente a ustedes en esta pantalla, estoy observándoles ahí en cuadritos y veo que si desvío mi vista de la pantalla, frente hay unos ventanales enormes y veo árboles y veo construcciones, el paisaje citadino. Entonces, pues hay muchas cosas. Algunas son reales, como estos anteojos. Estas gafas son reales. O sea, tú las puedes tocar, las puedes sentir, con los sentidos vemos esto. Algunas otras cosas son conceptuales, no tienen realidad física. Por ejemplo, si yo te digo belleza, bondad, maldad, odio, patriotismo, eso no tiene representación física, pero tú entiendes que sí tiene una explicación, una definición. Y hay cosas que ni siquiera existen, pero que están en el imaginario de las personas. Por ejemplo, si te digo centauro o si te digo sirena, pues tú vas a entender lo que estoy diciendo, porque pertenece a la cultura universal, aunque en la realidad no existen las sirenas o los centauros. Entonces, todo eso es el universo, la universalidad del todo. Ahora, lo que yo quiero definir tiene que estar en un sector de esa universalidad. Y te ponían en la prepa aquel clásico ejemplo, que es un caballo.
Y tú decías, pues el caballo es un animal. Y tenías razón. Hay muchas cosas, pero hay un género específico que se llama animales. Ahí debe estar el caballo. El caballo no es un astro, el caballo no es una idea filosófica, el caballo no es una religión, no, el caballo es un animal. Entonces, si yo tuviera aquí un archivero, al abrir el cajón en folders o carpetas que están por abecedario, busco a animales. Ahí debe estar el caballo. Nada más que ahí he encontrado la mitad del asunto. O sea, estoy diciendo la mitad de la verdad, porque efectivamente el caballo es un animal, pero hay cientos de miles de millones de animales. Entonces, decir que el caballo es un animal apenas estoy diciendo parte de la verdad. Efectivamente, al abrir la carpeta me voy a encontrar tiburones, jirafas, elefantes y mil más. Entonces, no acabo de entender qué es un caballo. Entonces viene el segundo elemento, dice Aristóteles, la diferencia específica, el conjunto de características, cualidades o calidades que distinguen al objeto que quieres definir de entre los de su género. Entonces empiezo a pensar, bueno, pues como es un caballo, se me ocurre que es vertebrado, tiene huesos. Pues entonces quitas a todos los invertebrados. Se me ocurre que es vivíparo, nace vivo. Pues quitas a los ovíparos que nacen de huevo que hay que empollar para que finalmente nazca el producto. Se me ocurre que es cuadrúpedo, se me ocurre que es mamífero, se me ocurre que es herbívoro. Y voy dando características que después de señalarlas, pues solamente puede ser el caballo. Ya no lo puedo confundir con un salmón o con un escorpión. Entonces ya alcancé a definir, pero dando género próximo, diferencia específica. Y esto lo estamos diciendo porque precisamente cuando demos la definición de derecho procesal electoral, debemos ver si cumple o no cumple con esa especificidad que da Aristóteles, género próximo, diferencia específica. Ahora, dijimos que pues, se tiene que razonar esa definición, llegar a ella por convicción, dando pasos en nuestra mente para llegar a ella. Entonces, mira, siguiendo las reglas de la lógica de ir de lo más a lo menos, o sea, de lo más general a lo menos general, a lo específico, se considera 4 elementos concadenados y de derivación en 2 líneas a saber. Primero, pues, ¿qué es el derecho? Si vamos a dar una definición de derecho procesal electoral, bueno, ¿qué es el derecho? Enseguida, ¿qué es el derecho electoral? Y después, derecho procesal, y entonces sí ya podré dar la definición de derecho procesal electoral. Aquí están divididas por una línea, tú lo estás viendo en la pantalla, porque precisamente lo que queremos es ir así en binomio. Primero, que es el derecho y que es el derecho electoral. Luego, otro binomio, el derecho procesal. Y ahora sí, ya teniendo derecho electoral, derecho procesal, puedo intentar la última de mis escalas, derecho procesal electoral. Vamos a ver si ese ejercicio nos resulta. De esta manera se llegará a una definición razonada de nuestra asignatura en este diplomado, que es Derecho Procesal Electoral, que es precisamente tu diplomado. Determinando su objeto de estudio, como te decía, diciendo, esto es lo que abarcamos. Podríamos hablar de 1000 cosas, lo electoral puede hablar de muchas cosas. Pero nos estamos concentrando, te estoy diciendo los límites de mi aula, ¿sí? Entonces no me lleves a otros campos que enriquecerían quizás la temática, pero me distraen. Te quiero ubicar exactamente los límites jurídicos del derecho procesal electoral. Por otro lado, pues quiero también ver
la importancia de su objeto de estudio. ¿Qué trascendencia tiene estudiar esto? O sea, ¿esto para qué? ¿Para qué me va a servir? En una sociedad utilitaria como es la nuestra, que queremos que todo nos sirva. Y si no nos sirve, no nos da una satisfacción inmediata, no nos interesa. Vivimos muy deprisa. Entonces tú dices, oiga, ¿para qué le sirve esto? Ah, pues mira, es que tengo una más facilidad para leer con esto, porque mi vista pues ya no es tan buena como la tuya, que eres muy joven. Ah, bueno, entonces es útil. Bien, entonces queremos saber el derecho procesal, qué importancia tiene su estudio y en consecuencia la trascendencia que tiene su conocimiento y aplicación. Ahora bien, posteriormente, eso ya te lo había advertido, una vez que ya damos la definición razonada del derecho procesal electoral, se procederá a diferenciar los términos jurídicos de proceso, procedimiento, litigio y juicio, para que no nos confundamos como le sucede a personas que no son necesariamente abogados, y a definir ya la naturaleza jurídica de la acción procesal como el acto inicial de un proceso judicial, como yo te decía. Lo primero, si queremos abrir un proceso, nuestra demanda es la acción. Es cuando vamos y tocamos la puerta del tribunal y nos quejamos. Y decimos, oiga, me hicieron esto, me hicieron aquello, por eso me vengo a quejar y solicito a ustedes, como autoridades que son, pues de que pongan orden en esto y me reivindiquen mi derecho. Porque el tribunal pues no sabe, no está enterado de tu problema. Esa es la acción procesal. Pero esto sucede en cualquier tipo de proceso, no solamente en lo electoral. Pues hay que distinguir de otras acciones en otro tipo de procesos litigiosos y concretamente la acción constitucional, para que no nos confundamos. Ahora bien, ya que tenemos esta introducción, que ya tenemos una idea muy clara de por dónde nos vamos a mover, pues empecemos hablando del derecho. ¿Qué es el derecho? Claro, para quienes son juristas, para quienes son abogados, si me están escuchando, es una pregunta muy elemental. Imagínate ser abogado y no saber lo que es el derecho, es absurdo. Pero no todas las personas son abogados, es audiencia. Y además no creas que es fácil definir el derecho. Se ha escrito muchísimo y por talentosas personas, tanto nacionales como extranjeras, y algunos ya fallecidos, incluso de otros tiempos, y algunos aún con vida, y un tema controversial. De entrada, derecho puede ser tres cosas, tiene tres acepciones. Y una de ellas, no la única, una de ellas es entenderlo como una ciencia humanística, como un sector del conocimiento humano. Así como hay economía, como hay sociología, como hay ciencia política, etcétera, pues hay una materia que se llama derecho. Por eso quienes tienen esa vocación acuden a la facultad de Derecho, donde te van a enseñar la carrera de Derecho. Pero ¿qué es el derecho en ese caso que estoy hablando? Pues es un área de conocimiento, así como hay medicina o arquitectura, pues hay derecho. Lo entiendo como una ciencia humanística porque estudia fenómenos del hombre, eh, que va a estudiar concretamente normas, instituciones, procedimientos y principios que regulan coercitivamente a la sociedad en una época y lugar determinados. Mira, es una ciencia humanística, pero ¿qué estudia? Pues estudia instituciones. Entonces, si yo voy a entrar a la Facultad de Derecho de la UNAM, por ejemplo, pues ahí me van a enseñar qué es, qué estructura tiene y qué facultades el Tribunal Superior de Justicia de cualquier entidad federativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras instituciones como el matrimonio, el divorcio, el testamento, los alimentos, la tutela, la curatela, muchísimas instituciones jurídicas, las voy a ir estudiando a lo largo de mi carrera. Unas se plasman en instituciones físicas, como la Secretaría de Educación Pública, y otras en instituciones de uso
cotidiano. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio no es un edificio, el matrimonio es un contrato, pero tiene una trascendencia muy grande y me van a enseñar qué es para el derecho el matrimonio. Entonces voy a tener instituciones. También me van a enseñar procedimientos. Me van a enseñar a litigar en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en lo fiscal, etcétera, etcétera. Porque uno de los propósitos es formarme como litigante. Yo tengo que ver los procedimientos, cómo se hace, cómo se presenta una demanda, cómo se lleva a cabo una audiencia, qué pruebas puedo aportar, etcétera. Esos procedimientos. También principios que regulan al derecho. Por ejemplo, qué es la justicia, qué es la equidad, qué es el bien común, qué es la proporcionalidad, qué es la transparencia y así una gran cantidad de principios. Y desde luego normas. Voy a aprender qué dice el Código Civil para la Ciudad de México, qué dice el Código Penal Federal, cuáles son las reglas que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo y así, así. Normas, artículo fulanito, artículo perenganito, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. Entonces voy a estudiar normas, instituciones, procedimientos y principios filosóficos jurídicos que regulan, dice, coercitivamente a una sociedad. O sea, lo presionan para que obedezcas porque tienen la fuerza del Estado. La norma no se hace para ver si yo tengo deseos de cumplirla, se me impone, ¿sí? Una vez que se cae lo que está establecido en la normatividad, en la conducta establecida, me aplican la norma. Mi consentimiento no interesa, puedo estar en contra o a favor de la norma, pero la norma prevalece mientras esté vigente, mientras no se derogue, entonces, o se modifique, claro. Entonces, pues el derecho tiene esa característica, la coercibilidad, se impone aún contra la voluntad de la persona afectada. Ahora bien, esto regula la sociedad, las normas, instituciones, procedimientos, etcétera, regulan a una sociedad, o sea, reglamentan a una sociedad, le dan normas para que se desarrolle. Una sociedad en un tiempo y lugar determinados. Es muy distinto al sistema jurídico mexicano, del sistema jurídico francés o del sistema jurídico por ejemplo, de Nepal. En todos estos países hay derechos, pero el sistema jurídico es diferente. Se adapta a la realidad sociopolítica de cada pueblo. Por otro lado, la palabra, el derecho regula también en una época determinada. En la época en que México fue una colonia de España, regulaban unas leyes que ahora no están vigentes. Entonces, en cada época, las leyes, las normas van variando. Por eso dice que regulan en una época y lugar determinados. La palabra derecho deriva del latín, viene de la palabra directum, que significa, que viene a su vez de un idioma más lejano, el sánscrito, que es ius. O sea, originalmente en las primeras lenguas que habló la humanidad está el sánscrito, antes que existiera el latín, y ahí la raíz ius significa recto, algo que está derecho, que es el espacio más rápido para llegar de un punto a otro. Entonces, de ahí viene después al latín y se convierte en la palabra directum, y de ahí deriva el derecho. Es decir, que señala lo que es correcto, lo que está de acuerdo a normatividad. Si tú te atienes al comportamiento que establecen las normas, llevas una conducta recta. El derecho es un área del saber humano y se constituye como un fenómeno único y específico, pero por razones especializadas se divide en tres grandes sectores. El derecho es un solo bloque de conocimientos, pero pues nadie puede
en justicia, conocer todo el derecho, ser experto en todo el derecho. Fíjate, cuando tú obtienes tu título de abogado, pues eso te permite desarrollarte profesionalmente en cualquier área del derecho. Pero será la misma vida y tu destino, por así decirlo, que se abocará finalmente al derecho penal, al civil, al notarial. O sea, no puedes abarcarlo todo. Por eso, aunque seas abogado, pues no estás actualizado en todo. De manera que si alguien me consulta y me dice, oiga, mi primo está detenido, acusado de esto, ¿de aquello, ¿me puede usted ayudar? No. ¿Que usted no es abogado? Sí, soy abogado, incluso soy doctor en Derecho, pero no soy penalista, ¿sí? Es decir, hace un rato que dejé el derecho penal. Sí, no lo toqué en mi vida profesional, nunca fui penalista, nunca llevé asuntos penales. Entonces, el derecho penal que yo estudié, pues es muy general y ha variado muchísimo. Ahorita yo no me atrevería a llevar un caso penal, yo solo, ¿sí? Lo que puedo recomendarles a algún abogado, conozco a varios, que son expertos en esa materia. Esa persona es la que puede orientar la defensa de su pariente. ¿Por qué? Porque nadie puede abarcar todo el derecho, igual que la medicina, todos son médicos generales, pero unos son cardiólogos ya especializados, otros son neumólogos, otros son pediatras, entonces la medicina es muy vasta, nadie puede abarcar todo, aunque tenga conocimientos generales, obviamente. Pues esto implica que la profundización del derecho y su especialidad requiere divisiones. Aunque el derecho es uno solo, pues se tiene que dividir igual que la medicina. La medicina también es una sola ciencia, pero hay ginecología, pediatría, ortopedia, etcétera. Ahora bien, la primera división que tenemos del derecho es derecho público, derecho privado y derecho social. Bueno, esto viene a cuento porque el derecho procesal electoral, que es lo que nos preocupa, está en el derecho público, ¿sí? Donde está precisamente las funciones y estructura de las autoridades. Porque si vamos a hablar de proceso, vamos a hablar de una autoridad judicial, un señor juez, que va a decidir como una función del Estado. Es decir, tenemos que acudir a la autoridad judicial, sea derecho procesal electoral, procesal civil, procesal penal, procesal laboral, el proceso que quieras, tendremos que ir ante una autoridad para que ella venga a poner orden, a decir, tú haces esto y tú haces aquello. Se ha demostrado que tú eres responsable, debes indemnizar, debes devolver, debes pagar con intereses moratorios, etcétera, pero lo tiene que decir una autoridad. Consecuentemente, el mundo del proceso, el mundo del el desarrollo de un litigio tiene que ser frente a órgano judicial. Y por eso, en nuestra materia está comprendida dentro del derecho público. Ahora bien, uso jurídico de la palabra derecho, porque te decía que entender al derecho como una ciencia, como una materia, así cuando yo digo voy a estudiar derecho, voy a la facultad de derecho, estoy leyendo un libro de derecho internacional, en ese caso estoy entendiéndolo como conocimiento. Mañana tengo examen de derecho penal. Estoy estudiando cosas del derecho penal porque me va a preguntar mi profesor. Ahí estoy entendiendo al derecho como una área de conocimiento. Pero el derecho tiene otras acepciones. El derecho en concreto puede tener tres grandes acepciones y ahí lo estás viendo. Como ciencia humanística, es decir, el estudio del fenómeno jurídico en general y se divide para su especialización en áreas, que es como lo acabamos de platicar. ¿Sí? Un conjunto de normas, instituciones, etcétera, las vamos a estudiar. Entonces ahí estoy hablando de derecho
como una disciplina. Y así como el señor estudia astronomía, el otro estudia economía, pues yo estudio derecho. Pero hay otras dos acepciones más para hacer tres en total, como el conjunto de reglas, normas imperoatributivas, o sea, reglas de conducta que me imponen, pero también me dan posibilidad de exigir. Por eso dicen impero, los imponen, pero también son atributivas. Gracias a ellas puedo exigir mi derecho a ser registrado en el registro de electores, a recibir mi credencial para votar. Yo tengo derecho porque cumplo requisitos. Soy mexicano, soy ciudadano, yo puedo exigirle al Instituto Nacional Electoral que me entregue mi credencial para votar. Entonces son normas impero-atributivas. Debo registrarme ante el INE, me lo impone, pero también me da la opción de que yo pueda exigir mi credencial común de norma. Tengo la libertad de tránsito, son... Entonces, fíjate, ya son tres palabras distintas. Es la misma palabra, pero con tres concepciones diferentes. Derecho como ciencia, como cuando digo facultad de derecho, o como cuando digo, este es un libro de derecho agrario. Dos, como normas imperoatributivas, como cuando se dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o el Código Civil, o como un derecho, como una atribución que yo tengo a mi favor, derecho a votar y a ser votado. Como ciudadano mexicano, yo tengo derecho a votar. Y tengo derecho también a ser votado. Si me interesa que me elijan para un cargo público, pues puedo lanzar si cumplo los requisitos. De manera, pues, que son tres formas de entender al derecho. A nosotros, para efectos de nuestro trabajo hoy y mañana, nos interesa como el primer concepto, como la primera acepción, como conjunto de normas que forman un estudio, una ciencia, una materia. Y aquí te ponen ejemplos. Si lo entiendes como una ciencia, pues se habla del derecho electoral. Si lo entiendes, y también de procesal electoral, finalmente es una disciplina. Si lo entiendes como un conjunto de reglas de conducta, pues entonces tienes la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Aquí está por sus siglas, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y si lo entiendes como una facultad, una atribución que tienes, nacida de la norma, entonces es el derecho al voto activo y al voto pasivo, como te decía. Bien, ahora vamos al derecho electoral. Todavía no hablo de procesal electoral, hablo de derecho electoral. ¿Eso qué es? Es una especialidad o asignatura jurídica que estudia las normas, instituciones, procedimientos administrativos y principios filosóficos jurídicos que regulan el ejercicio de los entes o sujetos que constitucional y legalmente tienen acceso a un conjunto de prerrogativas y obligaciones relacionadas con el ejercicio de participar activa o pasivamente en la vida democrática del país, así como de todos aquellos actos que puedan estar vinculados directa o indirectamente con dicho ejercicio. Uf, una definición enorme. Imagínate si hubiera examen para este diplomado y aprenderte esa definición. ¿Y por qué? Pues, lo digo yo. Ah, qué bien, ¿verdad? Y que no puede estar equivocado y que no puede haber otra más sencilla y que no ha dicho de esto otra persona lo siguiente. No, vamos a ver. Observa esa definición de derecho electoral.
que ya es una especialidad del derecho. Yo te decía, nadie puede abarcar el derecho en su totalidad, como nadie puede abarcar la medicina en su totalidad. Un médico que se la sepa de todas, en todas las disciplinas, pues sería rarísimo. Sí, tiene conocimientos generales, como yo también los tengo de derecho penal, no soy neófito, estudié derecho. Pero de ahí a llevar un asunto penal sería mucha temeridad de mi parte si nunca lo he tocado después de que salí de la facultad. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. El derecho electoral es uno de tantísimos derechos, porque también hay constitucional, agrario, mercantil, corporativo y muchísimos más. Bueno, vean la definición en ese párrafo, el párrafo inicial, el párrafo 1, está muy amplio. Observen lo que dónde está el próximo y dónde está la diferencia. Y dígame alguno, levante su mano o interrumpa, y dígame, mire, el género próximo está en esto, y la diferencia específica en esto nomás. A ver, véanlo. La definición de derecho electoral. Todavía no llegamos a procesal electoral. Queremos ver si tiene género próximo esa definición. A lo mejor no lo tiene y entonces no estamos cumpliendo con Aristóteles nos pide el siglo IV antes de Cristo, que fue la época en que él vivió. ¿Ya lo encontraron? A ver, ¿quién lo encontró? Género próximo. ¿No lo han encontrado? Entonces no tiene. A ver, sé que todos quieren intervenir, pero bueno, con uno que intervenga, o una que intervenga. ¿Cuál será el género próximo ahí? ¿Quién? ¿Quién lo va a decir? Digo, si es que lo he explicado, a lo mejor no lo acabamos de entender que es género próximo. Es la parte del universo al que pertenece lo que quieres definir. Como cuando dijiste el caballo es un animal. Y tenías razón, nada más que con eso no has definido al caballo, porque hay muchísimos animales. Pues tiene que dar la diferencia específica. Bueno, pues aquí a ver si se cumple, porque claro, Aristóteles no pensó en derecho electoral. Él pensó más sencillo, pensó en un caballo. Y todavía seguimos usando el caballo. A ver, dice aquí algo, comercializador, bueno, se fue de tren. Por favor, levante su mano alguno, nada más vea su micrófono para poder escuchar. A ver, está, ya alguien lo hizo. Por favor, Hola, dígame. buenas tardes. Una disculpa, lo que pasa es que tuve problemas con mi anterior cuenta y ahorita estoy utilizando una diversa. Entonces ahorita voy a ver cómo cambiar el nombre con el que aparezco. Era problema para conectar. No, me llamo Jonathan Alonso y yo creo que a lo mejor la respuesta a la pregunta podría ser la especialidad o la asignatura jurídica. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Hasta ahí precisamente. ¿Cómo se llama usted? Jonathan Alonso. Pues mire, Jonathan, tiene usted razón. El género próximo, dice, es una especialidad o asignatura jurídica. ¡Pum! Ahí. Todo lo que dice después es la diferencia específica, como el caballo, que el herbívoro, vertebrado, etcétera, etcétera. Le dimos tantas características que ya después nada podría ser el caballo. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué es el derecho electoral? Es una especialidad del derecho o es una asignatura jurídica. O sea, si tú entras a estudiar derecho a la facultad de derecho de una universidad, pues vas a llevar derecho electoral, ¿sí? Entre todas tus materias. Entonces estás diciendo la verdad, nada más que hay muchísimas asignaturas jurídicas, derecho agrario también lo es, derecho fiscal,
Entonces ahí no has encontrado todavía el derecho electoral. Por eso todo lo demás, sí, Jonathan, pues es la diferencia específica, coincidirá usted, efectivamente. A ver, porque cuando yo termine de leer el párrafo, solamente lo puede hacer el derecho electoral. Ya no lo podemos confundir con fiscal. El fiscal es muy importante, pero tiene otro cubículo, otro salón de clase, se mueve en otro ámbito, no tiene nada que ver conmigo. Mira, es una especialidad o asignatura jurídica que estudia las normas. Por ejemplo, estudia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde está el proceso electoral como un conjunto de etapas que desarrollamos las autoridades y los ciudadanos para votar. El próximo año 24 ya vamos a tener una elección muy importante, entre otras, la de presidencia de la República. Bueno, pero para que cambiemos o renovemos al Poder Ejecutivo, pues necesitamos llevar todo un procedimiento. Actos antes de la jornada, los actos de la jornada y los actos posteriores a la jornada. Bueno, entonces hay normas. Están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esa ley hay que repasarla para ver si vamos cumpliendo con todas las especificidades. También hay instituciones. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada, etcétera. Entonces hay instituciones, tanto instituciones que se materializan como instituciones que son ejercicios, ¿sí? Registro de candidatos, candidaturas independientes, y etcétera, etcétera. Entonces hay instituciones. Por otro lado, hay procedimientos administrativos que esos corren a cargo del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Sacar la convocatoria, determinar quiénes van a ser los proveedores de la tinta que nos van a aplicar a las personas que votemos para que no lo intentemos hacer por segunda vez, la credencialización, el registro de candidaturas. Entonces hay procedimientos administrativos. Y hay principios filosóficos jurídicos que la Constitución marca. Equidad, o sea, piso parejo, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Que no haya candidatos que ya la llevan de ganancia. Y queremos también que sean objetivos y queremos también que sea transparente. Y bueno, esos son principios filosóficos jurídicos que regulan el ejercicio de los entes o sujetos, porque hay unos que son de carne y hueso como usted, como yo, y hay otros que son como los partidos políticos, que son personas sociales, colectivas o morales. Yo conozco al ciudadano fulano y a la ciudadana mengana, pero no conozco al partido X o Z. O sea, nunca he tenido la oportunidad de platicar con el partido. Mira, ahí va el partido fulanito, corramos a tomarnos una selfie con él. Pues no, es una persona moral. Conozco muchas personas que están dentro de ese partido, pero el partido en sí, pues es una ficción jurídica, una persona moral. Por eso habla de entes. Y luego dice que constitucional y legalmente, o sea, en normas de constitución y en normas de ley, en la Constitución está el proceso electoral, artículo 41, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales está el desarrollo de la norma, tienen acceso a un conjunto de prerrogativas y obligaciones, porque por un lado votar es un derecho, pero también es una obligación. Lo dicen los artículos 35 y 36 de la Constitución Federal, relacionadas con el ejercicio de participar activa o pasivamente. Yo como elector participo activamente. El día de la elección yo vengo, me dan mi boleta, tacho la opción que me interesa, la doblo y la meto en la urna. Yo estoy decidiendo la suerte de mi país. Por eso es participación activa. Participación pasiva, el voto pasivo, el de los candidatos que ya nos ofrecieron, ya anduvieron por todo el país
platicando lo que iban a hacer si llegan a la presidencia, y ahora están el día de la jornada electoral esperando a ver si les hacemos el favor de votar por ellos, porque podríamos no votar por ellos. Por eso se llama voto pasivo. Bueno, pues activa o pasivamente en la vida democrática del país, así como de todos aquellos que puedan estar vinculados directa o indirectamente con este ejercicio. Por ejemplo, partidos políticos. Dice el instituto, a ver, cuentas, mis amigos, vamos a hacer auditoría fiscal, tienen que entregar tal fecha máximo sus documentos que justifiquen los gastos que han tenido. Por eso es importante sus facturas, por eso es importante que cuadren las cifras, porque ustedes están recibiendo están recibiendo dinero público, dinero de la ciudadanía. Por eso, cuentas claritas. Y que no lo entregaste a tiempo o que no está correcto, sanciones. Y a veces muy graves. Y tú dirás, bueno, pero eso ya no es electoral, eso es fiscal. De alguna manera está relacionada con lo electoral, forma parte del derecho electoral. Y así como puse ese ejemplo, hay muchas otras cosas en las que aparentemente ya no es electoral y sin embargo sí se conecta con lo electoral. Eligieron a la ciudadana fulanita en un pueblo indígena como alcaldesa o presidenta municipal. Pero ahí las personas dijeron que no son sus costumbres, que nunca los ha gobernado una mujer y que aquí no va a ser la excepción. Bueno, pero ella fue la elegida. Entonces tenemos que apoyar a que ella pueda tomar posesión de su cargo y ejercerlo. Y cualquiera diría, oiga, pero lo electoral se queda en lo electoral, ya lo que pase después, pues ya que tienen que ver. No, porque está concadenado directa o indirectamente con el ejercicio electoral. Entonces sí compete al Tribunal Electoral el tomar cartas en el asunto para que no haya violencia por razón de género y que esa dama pueda ejercer su cargo con toda tranquilidad, como debe ser. Entonces, por eso hay muchas cosas que parecieran que ya no son electorales y sin embargo sí lo son. Ahora sí ya tiene sentido la definición y está cumpliendo con género próximo y diferencia específica. Si hiciéramos un examen y tú dijeras, cuando te preguntan, ¿qué es derecho electoral? Una asignatura jurídica. Tache. ¿Cómo que tache? Sí, porque no acabas de distinguirlo. También derecho fiscal o agrario son asignaturas jurídicas. Esta especialidad jurídica se desprendió del derecho constitucional y del derecho administrativo hacia finales de la década de los años 70. Fíjate, cuando yo estudié mi carrera hace muchos años, yo creo que tú ni nacías, pues no llevábamos derecho electoral, no había esa materia, pero ya existían las elecciones y el fenómeno electoral. Nada más que este tema lo estudiábamos como una unidad, como una ficha del temario de derecho constitucional y del derecho administrativo. Porque en aquellos días no existía, por ejemplo, el Instituto Electoral, ni el federal, que ya desapareció, ni el nacional, o sea, ni el IFE ni el actual el INE. Entonces, ¿quién hacía las elecciones? Las elecciones las hacía una dependencia, ¿sí? En materia electoral que dependía o era parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación. Entonces, no existían institutos, sino la Dirección General de Elecciones. De esta manera, pues nosotros teníamos que estudiarlo como parte del derecho administrativo o del derecho constitucional, donde estaban los artículos que nos permitían como ciudadanos votar y ser votados. Entonces, de esas dos que ya eran especialidades jurídicas, ya eran asignaturas, derecho constitucional, derecho administrativo, de ahí se desprendió hacia los años 70 una nueva especialidad que ahora llamamos derecho electoral. Y ahora sí, en las escuelas de derecho se estudia como una asignatura aparte.
Ahora bien, ¿y qué es el derecho procesal? Pues siguiendo esa tónica vamos a dar género próximo y diferencia específica. Mira, derecho procesal es también una especialidad jurídica del derecho público. Ya dijimos por qué. Y hasta ahí sería el género próximo. Ahora, todo lo que sigue ya sería la diferencia específica, que estudia las normas, principios, instituciones referentes a los procedimientos legalmente constituidos para que los órganos de autoridad competentes impartan justicia en los casos específicos que se eleven a su conocimiento y resolución. Entonces, cuando yo llego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doliéndome de que agredieron mis derechos, yo quería registrarme como candidato independiente, cumplí con las especificaciones que la ley me dice, y en el INE no me quieren hacer caso, me dicen que no. Ah, bueno, pues tengo el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No me voy al tribunal y vamos a ver el tribunal que decide. A lo mejor se da cuenta que efectivamente no me pueden dar ese derecho porque no cumplo un requisito. O a lo mejor se dan cuenta que tengo razón y van a exigir que me registre. Bueno, pero tiene que ser una autoridad como lo es el tribunal. Entonces va a ser un conjunto de normas, para eso está la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahí está el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Están principios también de equidad, de transparencia, de justicia abierta, etcétera. Instituciones, pues el propio tribunal y la candidatura independiente referentes a procedimientos legalmente constituidos, o sea, están en la ley, para que los órganos de autoridad, en este caso el tribunal, competente en la sala que corresponda, ya sea la superior o alguna regional, imparta justicia en los casos específicos. O sea, en mi caso que les estoy señalando y yo quiero ser candidato independiente, y según yo cumplo los requisitos, y en el INE me dicen que ni me les acerque. Bueno, ya el tribunal decidirá lo que corresponda, pero eso es lo que hace el derecho procesal, pero también lo haría el derecho procesal penal o el mercantil o el laboral, todo depende de la materia de que estemos hablando. En esas condiciones, el derecho puede considerarse como género y el derecho procesal como una de sus especies. Sí, lo general es derecho, lo particular es derecho electoral, derecho procesal. Ahora bien, aquí hay una opinión del doctor Flavio, al que me refería al principio de esta charla. Lo considera como una rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo el proceso. Se entiende que al proceso judicial o ante autoridad jurisdiccional. Esa es la idea del doctor Flavio. Fíjate que él está hablando de rama. Y esto se debe a lo siguiente. Es una forma de hablar metafórica, simbólica. El derecho es como un árbol, pero tiene sus ramas. Algunas son muy gruesas, porque son muy viejas, y otras son unos retoñitos que ahí van apareciendo, son nuevas. Por ejemplo, el derecho penal es una ramota, ¿verdad? Enorme, porque desde la antigüedad, desde Egipto, Persia, Grecia, Roma, China, se marcaron en esas sociedades cuáles eran las conductas delictivas y qué sanciones había. Entonces el derecho penal tiene una historia larguísima, por eso es una rama muy antigua y muy gruesa. Y en cambio hay otras que apenas empiezan a florecer, como el derecho informático. Pues aparece hasta que aparecen estos aparatos, ¿verdad? Es en cuando ya empezamos a ver que hay que proteger. Si yo escribo aquí, pues que no me vayan a hackear y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ya hay un derecho informático. Si yo encuentro algún mecanismo aquí, lo debo patentar, etcétera. O sea, hay reglas del juego para usar esto. Pero esto aparece hasta que esto se divulgó. No solamente cuando apareció la tecnología, sino cuando esta tecnología ya fue de uso común.
porque antes las computadoras eran unos aparatazos que parecían rotativas de periódico y solamente la tenían las grandes empresas. ¿Se acuerdan que eran con tarjetitas perforadas y todo aquello? Pero ya para tenerlo en mi celular, en este aparatito, pues pasan muchos años, esto es reciente. Entonces ahora sí hay un derecho informático. Por eso es una ramita. Si tú te das cuenta, estamos hablando simbólicamente. El idioma que hablan los poetas, ¿verdad? La metáfora. Entonces se entiende que es una rama del derecho. Yo en lo particular no soy muy amigo de esto porque pues hay que ser un poquito más profundos, más serios. Ve los médicos cómo se expresan. Voy al hospital y dice especialidades médicas. Y ahí está pediatría, oncología, ginecología, etcétera, ¿verdad? No dice ramas de la medicina. Todos los médicos se ubican, ¿verdad? Ellos son profesionales. Bueno, pues nosotros también los abogados. No andamos por las ramas. Sí entiendo el estilo, pues digamos, poético del asunto y muy didáctico. Pero mejor hablemos de especialidades más que de ramas. Bueno, son puntos de vista. Pero aquí hay otras definiciones de derecho procesal que el propio doctor Flavio nos da. Por ejemplo, la de Claria Olmedo, de Jorge Claria Olmedo. Dice, es la ciencia jurídica que en forma sistemática estudia los principios y normas referidos a la actividad judicial cumplida mediante el proceso por los órganos del Estado y demás intervenientes para la efectiva realización del derecho sustantivo, organizando la magistratura con determinación de sus funciones para cada una de las categorías de sus integrantes y especificando los presupuestos, modos y formas a observar en el trámite procesal. Pues como ven, está un tanto compleja, pero no está diciendo nada mentiroso. Creo que está bien, si la piensas, si la meditas, pues está bien. Luego tienes otra. Derecho procesal, la define ahora Aldo Bacri, y él dice, es una rama del derecho, vuelve al lenguaje metafórico, es una rama del derecho que tiene por fin analizar la actividad que desarrollan el órgano jurisdiccional, los auxiliares, partes y terceros en la necesidad de alcanzar la creación de una norma particular a través de la sentencia que ponga fin al litigio y logre la paz social. Fíjate, ahí ya aparecen las palabras litigio y aparece también la palabra proceso y entonces, bueno, ya empezamos a tener algún problema para entenderlo. Pero fíjate que tampoco está diciendo mentira y dice que vamos a crear una norma particular, efectivamente. La ley tiene las normas generales, pero cuando el órgano de justicia sentencia, está creando una ley para mí y para mi contraparte. O sea, concretamente a nosotros nos aplica la sentencia. Al resto de la humanidad no, pero a nosotros dos sí. Para nosotros tenemos que cumplir a cabalidad lo que nos diga el juez una vez que la sentencia causa estado. O sea, cuando ya no se puede impugnar, cuando ya llegó a la última decisión, pues a cumplir lo que nos corresponda. Ahí la sentencia dice clarito, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Y tenemos que aplicarnos exactamente a lo que hace la justicia. Otra definición es la C, en este caso es de don Rafael Castillo Larrañaga. No, don Rafael de Pina y don José Castillo Larrañaga, que son autores españoles. Ellos dicen lo siguiente, la expresión derecho procesal tiene dos significaciones distintas, aunque íntimamente relacionadas. Una se refiere al derecho procesal positivo o conjunto de normas jurídicas procesales. La otra al derecho procesal científico o rama de la enciclopedia jurídica que tiene por objeto el estudio de la función jurisdiccional
de sus órganos y de su ejercicio. Y hay aquí una nota: el derecho procesal define y delimita la función jurisdiccional, establece los órganos adecuados para su ejercicio y señala el procedimiento o rito procesal. Nos dice cómo deben actuar los jueces. Estos autores incluso hablan de un rito, o sea, de una conducta que ya es muy constante y solemne, la solemnidad que requiere un proceso. Bueno, pues ahí tienen varias definiciones. Ahora bien, por cierto, pues hay muchísimo material aquí. No sé si a ustedes les interesaría tener esta presentación entre su material de trabajo, porque ahorita quizá lo entiendes, pero después, pues ya se te pierden, no tienes memoria de espía nazi, ¿verdad? Que ahorita lo recuerdes y lo grabes para siempre en tu memoria, pues no lo creo. ¿Les interesa tener esta presentación? ¿Sí? ¿Consideran que sería bueno? Bueno, Sí, profesor. hagámoslo. Disculpe la interrupción, profesor. Fíjese que sí quería ver si nos la puede compartir, y aparte, ¿qué cree? Del material que nos mandaron en el correo electrónico para inscribirnos, nos mandan ligas en el tema de Usted a un libro del profesor Flavio Galván, pero que cree que la liga no abre. Y me metí a otros libros y tampoco abren. No sé si pudiera ahí comentarles, no sé si cambiaron como de dirección o los ubicaron en otro lado, pero no abren. Y yo creo que sí es bien importante apoyar lo que usted nos está diciendo con el libro completo. A ver si nos pudiera apoyar también en eso, de favor. Sí, cómo no, esto lo tengo yo que hablar en Tecnologías Educativas, la Dirección General de Tecnologías Educativas. Ahí el responsable, el director de ese departamento en la Escuela Judicial, es el ingeniero Antonio Cejudo. Déjenme hablar con él o con alguno de sus colaboradores. Voy a procurar hacerlo mañana para a ver si ya en la sesión tengo alguna, pues alguna razón que aportarles. Y en cuanto a esta presentación, se las envío, pero no el día de hoy, ni tampoco el día de mañana, sino sería el lunes. Y les voy a explicar por qué. Porque tengo necesidad de pedir el apoyo también de la Escuela Judicial Electoral, que siempre nos apoyan, siempre son muy solidarios y muy generosos. Pero por el horario en que termina nuestra clase, ya se dificulta. Entonces tendrían que tener un poquito de paciencia y el lunes en la mañana, en el curso de la mañana, llega a sus dispositivos. Por eso ahorita no se preocupen de tomar notas o cosas así, porque nada más los distrae y luego no alcanzan a tomarla. Pues sí, ¿para qué? Si es un material que está hecho para ustedes. Y en cuanto a lo que me dice de que las ligas no están funcionando, déjeme ver, comentarlo con las autoridades de la Dirección de Tecnologías de la EGE y ver qué solución nos puede dar. Muchísimas gracias. Llegar a atención dependiente. Vamos a ver por qué. Es el conjunto de normas, instituciones, procedimientos y principios filosóficos, jurídicos, que regulan la impartición de justicia en el campo de las impugnaciones que emanan del derecho electoral. Esa definición, en principio, está diciendo cierto. Tiene su género próximo, conjunto de normas, principios, procedimientos, etcétera, que regulan la impartición de justicia en el campo de las impugnaciones que emanan del derecho electoral. Fíjate que en este caso no lo está tomando propiamente como una ciencia, sino lo está tomando como normatividad, que fue la segunda acepción de derecho que dijimos. Por eso no es claro aquí el género próximo, como lo fue en las definiciones anteriores. Fíjate también que para poderla entender tendrías que saber previamente qué es derecho electoral, porque dice, en el campo de las impugnaciones que emanen del derecho electoral, y yo preguntaré, ¿cuál es ese? ¿Sí? Si no sé previamente qué es el derecho electoral, pues no puedo entender la definición esta de procesal electoral.
Por eso dice dependiente. Primero tienes que saber qué es derecho electoral y luego entender qué es derecho procesal electoral. O sea, esta no es una buena definición, porque además no se debe repetir en la definición lo definido, electoral, porque así podrías definir lo que quieras. ¿Qué es una mesa? Pues una mesa es una mesa, no sé qué la toco. ¿Sí? Y la justicia es la justicia, y la ley es la ley. Bueno, pues encantado, qué definición tan buena, ¿verdad? Así puedo definir lo que quieras. No, no debes repetir la palabra que vas a definir en la definición. Tampoco debes hacer una definición dependiente porque exiges que previamente se tenga un conocimiento. Tu definición debe ser tal que sin tener conocimiento previo entendamos de qué se trata. Este es un ejemplo de algo que no se debe hacer. Y mira, cuando dice que es un conjunto de normas, efectivamente, reglas de conducta, como entiendo la norma, como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y ahí están sus siglas. También como instituciones, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales locales, de procedimientos, por ejemplo, el juicio de inconformidad dentro del campo del derecho procesal electoral. Principios filosóficos jurídicos, objetividad, imparcialidad y muchos más. Por cierto, aquí aprovecho que vamos al paso. Vean ustedes cómo dice principios filosóficos jurídicos. Filosófico-jurídicos es una palabra yuxtapuesta. ¿Te acuerdas que en la gramática hay palabras simples con un solo vocablo? Niño, sí, comer, salir. A cualquier palabra que tenga un solo vocablo. Hay otras palabras que son compuestas, se forman con un prefijo y una palabra. Por ejemplo, subsuelo, debajo del suelo, ¿sí? Prefijo, antes de lo que está fijo. Bueno, y hay palabras yuxtapuestas que se forman con dos o más voces. Por ejemplo, limpiabotas, parabrisas, político-electorales. Y cuando tienes eso, en palabras yuxtapuestas, que son formadas por dos o más palabras, el género, masculino, femenino o neutro, y el número, singular, plural, lo da la segunda palabra. Fíjate, aquí dice principios filosófico-jurídicos. La palabra filosófico-jurídicos, que es una sola palabra, por eso la hemos dividido con un guioncito, porque están unidas. Filosófico-jurídico está actuando como adjetivo. Si tú te preguntas, ¿cómo son los principios? Los principios son filosófico-jurídicos. Entonces, está haciendo la función de adjetivo de la palabra principios, que es el sustantivo. Cuando esto sucede, que es una palabra yuxtapuesta, la segunda palabra es la que da género y da número. Por ejemplo, filosófico está en singular, pero jurídicos está en plural y pluraliza toda la palabra. Y tiene que estar en plural porque tú estás hablando de principios, o sea, plural. Si dijeras principio, tendría que estar el adjetivo también en singular. Pero como está en plural el sustantivo, tiene que estar en plural el adjetivo para que haya coherencia, para que haya correspondencia. Imagínate que yo pregunto, ¿cómo es este celular? Y digo, chiquitos. No, chiquito. Porque esto, dije, el celular, uno solo. Entonces, lo que lo está calificando tiene que estar en singular, chiquito, pequeño. Si dijera, ¿cómo son los celulares? Chiquitos, plurales. Entonces, como principio lo tienes en plural. Filosófico-jurídicos, que es el adjetivo, ¿cómo son los principios? Pues son filosófico-jurídicos, tiene que estar en plural. Pero fíjate, la primera palabra está escrita en singular, la segunda en plural y pluraliza las dos.
Es una aberración, es una falta de gramática el que tú dijeras principios filosóficos jurídicos. Hasta te tropiezas. Con que digas filosófico jurídicos, ya pluralizaste toda la palabra. Y vas a escuchar incluso en los medios y hasta en personas que se supone que por su especialidad debieran hablar correctamente esta palabra, que dicen principios filosóficos jurídicos. No, no son filosóficos, son filosófico-jurídicos. Por ejemplo, tú limpias botas, si no dices limpia botas, y con el voto ya pulsaste. Dices parabrisas, si no dices parabrisas. Al pluralizar brisas, estás pluralizando todo. Esto lo decimos al paso para que no nos vayamos a expresar indebidamente. Ahora bien, como puede verse, el derecho procesal en general es una especialidad que se ubica dentro del campo del derecho público, ya decimos varias veces las razones, dado que la impartición de justicia es una función que específicamente corresponde al Estado a través de sus órganos de gobierno especializados, o sea, los tribunales, el juez, el Tribunal Superior de Justicia, los magistrados, etc. Congruente con ello, es la autoridad jurisdiccional la que tiene la potestad, o sea, el poder, de hacer efectivo el cumplimiento de sus resoluciones una vez que estos causan estado, o sea que ya no pueden ser combatidas por un recurso que pudiera ponerlas en riesgo. Es decir, que sobre ellas ya no es posible interponer acción alguna, por lo cual son definitivas e inatacables. Es por eso que la división tripartita de funciones que nos da Montesquieu habla de poder judicial. ¿Se acuerdan que Montesquieu, en el siglo XVIII, en 1700, estableció la división de poderes, que en realidad es división de facultades, y nos habló del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial? O sea, el juez puede, por eso es poder. El juez no da consejos, no es un buen amigo paternal que me dice, hombre, Marco Antonio, mira, a ver, que venga tu enemigo que está en tu litigio, pórtense bien. Él no da consejos, él da una orden, ¿sí? Me obliga a, y lo obliga a. Y tenemos que cumplir a cabalidad lo que nos dice el Poder Judicial. Por eso nuestro tribunal dice Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus magistrados y magistradas en todas sus salas que lo integran, pues no dan consejos, dan una sentencia. Y esa se tiene que cumplir a cabalidad. Acuérdate que el derecho es coercible. Entonces, cuando me están diciendo, a mí como funcionario o servidor público de un instituto, registra a esa persona, no me está diciendo, hombre, no seas malo, registra, te aconsejo. No, él no aconseja, él dice, lo inscribes y me das cuenta de inmediato si ya lo hiciste. Es una orden. El poder judicial puede, es parte de la estructura de gobierno. Entonces, el poder judicial es un poder político que implica tener potestad, capacidad de actuar coerciblemente. Ahora bien, ¿cómo se integra normativamente el derecho procesal electoral como especialidad del derecho procesal? En su conocimiento y aplicación deben tomarse en cuenta los siguientes elementos normativos: normas y principios constitucionales, convenciones y tratados internacionales signados, o sea, firmados y ratificados por el Estado mexicano, leyes, reglamentos, jurisprudencia y usos y costumbres, si estamos hablando de los pueblos originarios. Nota: además del respeto irrestricto del régimen de derechos humanos reconocido y tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que redunda en las reglas del debido proceso. Nosotros aquí en el tribunal, en el orden jurisdiccional, las ponencias tienen que estar muy atentas al cumplimiento puntual de las reglas del debido proceso.
O sea, dar todos los derechos, conceder todos los derechos a las partes para que puedan expresar sus ideas, defenderse, aportar sus pruebas, ser notificados en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Son varios puntos del debido proceso. Ahora bien, proceso, procedimiento, litigio y juicio. Si bien en ocasiones estos 4 vocablos se consideran sinónimos, en realidad no lo son. A lo mejor te encuentras un diccionario que dice proceso es igual a litigio, véase litigio, voy al litigio, es igual a proceso y nunca me definen, ¿verdad? Pero no son igual. A ver, veamos entonces qué es un proceso, qué es un procedimiento, qué es un litigio, qué es un juicio. Un proceso es un conjunto de etapas que deben desarrollarse para que el órgano de justicia conozca y resuelva un asunto litigioso elevado a su consideración. O sea, son etapas. Un proceso de lo que quieras es un conjunto de etapas. No pienses en lo jurídico, así cubre tus ojos y tus oídos, no pienses en lo jurídico. Piensa en un proceso industrial. Me llevan a conocer una fábrica de jugos de fruta. Y me dicen, vamos a hacer una visita para que usted vea el proceso de estos productos. Y entonces en el primer departamento veo que está entrando la fruta que viene en camiones desde el campo. La piña, la naranja, la pera, etcétera. Luego otra donde se está pelando, luego otra donde se está extrayendo el jugo, y así voy por todas las áreas de la empresa, hasta que llego a la última, donde ya está envasándose y empaquetándose, embalándose la mercancía. Ahí termina la visita, incluso ya de obsequio por mi visita me obsequian un jugo. Pero para tener ese jugo en la mano, paso por todas estas etapas. Eso es un proceso, en este caso industrial. Bueno, pues en la justicia pasa algo similar. Yo quiero que el tribunal me haga justicia y que se me inscriba como candidato independiente. Sí, pero hay etapas. Lo primero que tengo que hacer es presentar mi demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales en forma y en tiempo. Y luego, pues va caminando mi demanda hasta que llega al conocimiento de una ponencia en una sala del tribunal, y luego, y en fin, hay muchos luegos, ¿verdad? Hasta que finalmente sale la sentencia, y entonces vamos a ver si todavía se puede recurrir o ya no. Entonces hay varias etapas, por eso el proceso, hablando de la justicia, es un conjunto de etapas que deben desarrollarse para que el órgano de justicia conozca y resuelva un asunto litigioso que se elevó a su consideración. Ahora, ¿qué es el procedimiento? Es el conjunto de requisitos, unos son de forma y otros de fondo, que deben cumplimentarse en cada una de las etapas del proceso judicial. Claro, si yo voy a los juzgados de lo civil con la idea de que no me han pagado la renta de mi departamento y mi inquilino no me quiere pagar, entonces puedo yo estar en el estacionamiento esperando que llegue el juez. Me dice el portero, ese señor es juez. Y yo lo abordo cuando apenas está descendiendo de su auto. Fíjate, señor juez, que yo soy fulano y que me lo aceptaría. Pues claro que no, me diría, oiga, espérese, yo sí soy juez, pero para que yo pueda llegar a conocer su caso, tiene que presentar su demanda. Mire, aquí mismo, subiendo la escalera, hay una oficialía de partes para que usted presente ahí su documento, se lo van a sellar con reloj checador para que se vea el día y la hora en que lo entregó. Y de ahí van a pasar muchas cosas hasta que finalmente venga la sentencia para exigirle a su inquilino, a su arrendatario, que le pague lo que le debe con todo intereses moratorios y daños y perjuicios y todo lo demás, y que le desaloje el departamento. Pero hay que ir pasando etapa por etapa. Tenemos que correrle traslado al demandado para que aduzca lo que a su derecho convenga, etcétera. No es así que aquí en el estacionamiento yo decida, ¿verdad? Hay que cubrir etapas.
Bueno, pues eso son el procedimiento, por eso, ¿cómo voy a proceder para que se me imparta justicia? Algunos requisitos son de forma, tiene que ser por escrito, tiene que ser en idioma español, tiene que ser así. Y otros son de forma, de fondo, que se sustenten en artículos de la ley, de la jurisprudencia, de la Constitución, etcétera. Bueno, pues tengo que cumplir esos requisitos. Sería correcto que el juez me dijera un día, me hablaran por teléfono y me dijeran, el señor juez ya tiene su sentencia, entonces sí te está citándolo a usted y a su contraparte en el restaurante fulanito en la Avenida de los Insurgentes para que ahí les dé a conocer la sentencia. No, la sentencia tiene que estar por escrito, cumpliendo formalidades, se me debe notificar, o sea, la sentencia no la hace el señor juez verbalmente, ni menos me la da a conocer en un restaurante. Entonces hay que cumplir requisitos de fondo y forma, ese es el procedimiento. Por eso hay códigos de procedimientos civiles, de procedimientos penales, etcétera. Entonces ya no fue lo mismo proceso que procedimiento, proceso fueron las etapas. Procedimiento, los requisitos que debemos cumplir en cada etapa. ¿Y qué es el litigio? El litigio es un conjunto de puntos controversiales que definen la posición de las partes contendientes en un proceso judicial. Yo digo, este terreno es mío, y tú dices, no es cierto, es mío. Ahí nuestros intereses no solamente son diferentes, sino algo peor, opuestos. O tú eres el dueño o yo. Y no lo vamos a decidir a balazos, vamos a ir ante la autoridad. Tú con tus pruebas, yo con las mías. Y ya veremos quién tiene razón, quién tiene la propiedad de ese inmueble. Eso es un litigio, se enfrentan a nuestros intereses, chocan, los desplazan. Porque si son nada más diferentes, a lo mejor no se desplazan. Ustedes quieren pasar su diplomado. Y yo quiero en diciembre irme a Punta Cana en la República Dominicana a pasar el invierno. Yo puedo irme a la Dominicana y ustedes tienen su documento que les acredite, o sea, son intereses diferentes, pero no son opuestos. Pero en el caso que les dije de un terreno, ahí sí, o tú eres el dueño o yo. Entonces ahí es algo muy grave, chocan tus intereses y los míos, es la litis, la contradicción. Por eso en la sentencia dice fijar la litis. De todo lo que está hablando una persona y lo que está hablando la otra, la contraparte, tiene que haber puntos litigiosos. Por ejemplo, tú dices que yo te debo 1,000,000 de pesos. Yo te digo que sí te los debo. Tú me dices que no te he pagado. Y yo te digo, efectivamente no te he pagado. Pero ¿sabes por qué no te he pagado? Porque el plazo se vence el próximo 17 de septiembre y estamos en agosto. Todavía no es exigible. ¿Eh? Y tú dices, no es cierto, eso se venció el día último de julio. Ah, bueno, eso es lo litigioso. ¿Cuándo se vence el plazo para pagar? Porque yo estoy aceptando que te debo 1,000,000 de pesos. Yo estoy aceptando que no te los he pagado. Pero en cuanto a la fecha de pago, ahí está la contradicción. Entonces, eso es lo que tiene que abocarse el juez para determinar si yo o tú y yo, estamos en lo cierto. ¿Quién de los dos? Pues no va a alegar todo. Si desde el principio yo hubiera dicho, yo no le debo nada al señor, yo ni lo conozco, no he tenido tratos con él, pues entonces empezaría la litis desde si te prestaron o no te prestaron ese dinero, si lo debes o no lo debes. Pero yo acepté que sí debo, acepté que no he pagado. Nada más que te estoy diciendo que el plazo todavía no se vence. Y tú dices que ya se venció. Eso es lo litigioso. Fijar la litis es como fijar el área de operación. ¿Sí? Ya ves que ponen el cuerpo, incluso lo cubren con sábanas, solamente dejan descubierta la parte que va a intervenir el cirujano, no tiene por qué molestar otra parte de tu cuerpo. Si va a ser una microcirugía del párpado izquierdo, pues es la única parte que te esterilizan y es la única parte que te vendan todo tu rostro, ¿verdad? Y nada más ese pedacito en microcirugía van a intervenir, te lo van a traumatizar, no tienen por qué afectarte otra parte de tu cuerpo.
Eso es fijar el campo de operación. Nosotros los abogados hacemos lo mismo, fijamos la litis. Lo único que queremos decidir es este punto. Pues entonces el litigio ya no fue lo mismo que proceso y procedimiento. Y el juicio es el razonamiento lógico jurídico al que llega y concluye el órgano de justicia para resolver una controversia que ha sido elevada a su consideración. El juicio lo hace el juez. Él vino a este mundo a hacer juicios. Él es el que razona después de todo lo que vio, lo que escuchó, lo que analizó, y llega a la conclusión de, y ahí va su sentencia. Se materializa en la sentencia, su juicio, su razonamiento. El juicio es exclusivo del juez. Por eso no es correcto que alguien diga, llevo un juicio en el tribunal, ¿desde cuándo eres juez? No, me estoy peleando. Ah, no, entonces tú no vas a hacer el juicio, qué bueno que tú lo hicieras. No, tú lo que tienes es un proceso. Hacen un proceso judicial, pero el juicio lo va a hacer el juez o la jueza. Ellos son los que hacen juicios, porque es el razonamiento final el que resuelve la litis. Entonces ya vieron que no es lo mismo proceso, procedimiento, litigio y juicio. Aunque personas no versadas en lo jurídico, pues pueden señalar cosas diferentes. Mira, aquí tienes derecho procesal electoral, la definición razonada, que ya no es dependiente. Puedo yo no saber lo que es el electoral y puedo entender esta. Dice, es una subespecialidad del derecho procesal. Ahí está el género próximo. ¿Estamos de acuerdo? Es una subespecialidad. La gran especialidad es derecho electoral. Una subespecialidad es el derecho procesal electoral. O sea, una pequeña especialidad de otra gran especialidad. Y ese es el género próximo. Y todo lo que viene después es la diferencia específica. Dice, es una subespecialidad del derecho procesal que estudia las normas, principios filosóficos, jurídicos, instituciones, procedimientos contenciosos y efectos que se refieren a las controversias que se presentan en el ejercicio de los derechos ciudadanos y en diversos aspectos relacionados directa o indirectamente con ellos. Ejemplos: la negativa a registrar una candidatura o a impedir la credencial, a expedir la credencial para votar con fotografía, pero también a no permitir la toma de posesión de un cargo público de elección popular o a obstaculizar su desempeño por violencia de razón de género. Pareciera que eso ya no es electoral, y sin embargo sí se conoce y resuelve en instancia judicial electoral. Pero veamos esa definición, veámosla con calma. Y aquí sí, yo les rogaría que si les es posible, tomen una foto de ella, la piensen y mañana me digan si realmente la consideran una buena definición. ¿De acuerdo? O sea, la pueden copiar textualmente, o si no, pues tomarle una foto. Al fin que después la vas ya que pase estas clases, ya eliminas la foto. Pero sí para que puedan razonarla, para que todo esto que falta para que termine el día miércoles de hoy y buena parte de mañana jueves, estés pensando, ¿verdad? Como no tienes nada que hacer, pues darle vueltas, ¿verdad? A ver, ¿será buena la definición? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Y mañana me dices si está clara. ¿Sí, de acuerdo? Muy bien. Pues, mira, en este momento faltan 16 minutos para que termine el tiempo que nos dan para esta primera exposición. Pero ya ha sido mucho hablar. A lo mejor ya son muchas ideas. Ya son cerca de las 3 de la tarde. Ya como que empiezas a sentirte triste, ¿verdad? Ya se necesita comer. Entonces,
Fíjate que en una lectura del siglo XIX me encontré que unos escritores mexicanos, eh, estaba entre ellos Manuel Gutiérrez Nájera, don Amado Nervo, don Luis G. Urbina, poetas de la época de don Porfirio, viajaban en un tren de la Ciudad de México a Puebla. Iban a un homenaje que les iba a hacer el gobierno de Puebla, los iba a recibir en la estación el señor gobernador y les iba a dar un premio por toda su labor literaria. Pero dice don Juan de Dios Pesa, que era uno de los poetas que iba, que como no alcanzaron a desayunar antes de irse para Puebla, pues empezaron a sentir mucha tristeza. Efectivamente, el hambre como que dos cosas, o te pone triste, apagado, o te pone furioso, ¿verdad? Te quieres comer vivo al primero que pasa. Bueno, pues ellos se pasaban a poner tristes, por eso te digo, y ahorita ya la gente se empieza a poner triste. Entonces, si quieren, lo dejamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Y y mañana continuamos, claro. Y piensa en esta definición, si la ves clara, si tiene género próximo, diferencia específica, y si la podemos tomar como una definición razonada, lo cual no quiere decir que tengas que mentalizarla o memorizarla. Tú mismo o tú misma podrías hacer una definición más o menos como esta, con tus propias palabras, pero sí que tenga sus elementos. Pueden ser tus propias palabras, pero que de alguna manera comprendan todo esto. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver la sección de preguntas y respuestas, si alguno quiere preguntar algo o dar alguna idea. A ver, por ahí ha levantado su mano. Cindy Macías, Sí, profesor. por Oiga, favor. A una ver, pregunta. ¿Esta definición quién la dio? esta definición se dio en el grupo de profesores que estamos impartiendo esta materia. Sí, no es autoría de alguien en particular. Entonces, pero dice que hasta mañana la vamos como a comentar, ¿verdad? Sí, Ok. Si es que así yo es. tengo una duda, pero si quiere ya ¿Cuál mañana. es? A ver. Es que dice que refiere a las controversias que se presentan en el ejercicio de los derechos ciudadanos y en diversos aspectos relacionados directa e indirectamente con ellos. Pero yo creería que más bien es de los derechos político-electorales, ¿no? Porque pues hay derechos de la ciudadanía que no están a lo mejor directamente relacionados con lo político-electoral y eso no lo podría conocer ¿Cómo la cuál? jurisdicción procesal. Pues el derecho, por ejemplo, a la nacionalidad, al reconocimiento como hijo de, o así, o sea, inherentes a la ciudadanía, o no sé a qué quiso referirse cuando se habla de derechos ciudadanos, a lo mejor sí definimos derechos ciudadanos, pero creo yo que esos derechos ciudadanos van más allá o abarcarían más que un derecho político Mire, electoral. es que los derechos ciudadanos son derechos políticos. Es decir, también son derechos humanos. A ver si me puedo explicar en breve tiempo. Tenemos los derechos humanos, son inherentes a las personas, ¿verdad? Hay unos derechos que son civiles y otros que son políticos. Los dos son derechos humanos, nada más que unos son civiles y otros son políticos. Derechos civiles nos permiten un desempeño de nuestra vida con más dignidad. Por ejemplo, tengo el derecho de tránsito, tengo el derecho a una vivienda digna. Esos son derechos humanos en su calidad de civiles. Pero hay otros derechos que son políticos, pero también son humanos, como el derecho a votar, a ser votado, y etcétera. Pero la diferencia es que los derechos políticos exigen que yo tenga la calidad de ciudadano. Y para ser ciudadano requiero ser nacional. O sea, la Constitución me establece que para ser ciudadano mexicano debo tener la nacionalidad mexicana, una edad mínima de 18 años y un modo honesto de vivir. Entonces,
Los derechos políticos son derechos ciudadanos porque exigen previamente la calidad de ciudadano. Los derechos que hemos llamado civiles, no. Entonces, pueden aplicarse a personas que sean o no mexicanos o gente que no sea ciudadana, como los niños o los adolescentes. Pero los derechos ciudadanos exige, si dentro de ellos están los derechos políticos, porque para tener derecho político, yo requiero previamente tener la calidad ciudadana. Ahora, dice aquí que además diversos aspectos relacionados directa o indirectamente con ellos, como es el caso, les decía, el derecho procesal electoral no solamente te acompaña para que obtengas tu candidatura y para que te elijan en un momento dado, según el tipo de elección que estemos hablando, para desempeñar un cargo, sino que también te acompaña para que ejerzas tu cargo sin ninguna presión. Y esto podría pensarse que ya no es propiamente electoral, pero si hay violencia de género o por razones de género, el derecho electoral sigue actuando y se preocupa de que efectivamente tú puedas ejercer tu cargo. No sé si estas cosas le aclaren un poquito. Sí, sí, muchas gracias, profesor. Ya me queda muy claro. Muy Gracias. bien. Bueno, pues ahora sí, ya nos pasamos, no nos hemos pasado, nos faltan todavía unos minutos, nos faltan 9 minutos. No sé si tengan alguna otra pregunta que quieran hacer o algún comentario. Yo creo que ya pudieron copiar esto, ¿verdad? O tomarle fotografía o lo que ustedes hayan decidido. Véanla si la entienden, y esta sí ya no es dependiente, ya no necesita usted previamente conocer qué es derecho electoral o cosas así. Bueno, si esto es así, vamos a cerrar la experiencia, vamos a dejar de presentar, y entonces, bueno, pues vamos a preguntar allá en tecnología si tienen algún comentario, alguna pregunta. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan, ingeniero o maestra? Parece que no están de momento. Bueno, pues damos por terminada la sesión, si ustedes están de acuerdo. Cuídense mucho, procuren disfrutar la tarde y aprovecharla para sus asuntos personales y profesionales, laborales, y espero que estén tranquilos. Mañana tempranito a la 1 abrimos, ¿de acuerdo? Cuídense muchísimo, que estén bien. Les agradezco sus Muchas mensajes. gracias. Gracias. Muchas buenas Gracias. Hasta Buenas mañana, tardes. Hasta doctor. mañana. Nos vemos, que sigan con bien.